parcial. Vamos a empezar a las 11:00. Yo tengo una clase antes, espero terminarla antes de las 11 para poder empezar a si por alguna razón demoramos unos minutos en empezar, va a ser, bueno, será por alguna razón cortita, pero en realidad la idea es que empiece a las 11 en punto. Además de la prueba escrita, está también la presentación de las maquetas, que hay que traerlas porque en varios casos había cosas que mejorar y cambiar. Y también les pasé con Rodrigo un enlace para que puedan subir las fotografías de sus maquetas. Les mandé un ejemplo así, no se lo tomen tan literal tampoco, no quiero limitar su creatividad, pero un poco la idea es que sean fotografías que puedan servir para luego una publicación, ¿no? Entonces no vayan a tomarla pues con la sala de fondo. Básicamente es eso, tener cuidado, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre lo de mañana? ¿Se podría traer impreso las notas? Ya. Pensé que eran las notas que yo pongo antes. El examen de mañana se da con absolutamente todas las notas. Pueden traer sus libros, pueden traer lo que quieran para dar el examen. No sé si les va a servir mucho. Lo que sí no está permitido, como en cualquier otro contexto, es el apoyo digital, el celular, cosas, ¿no? O sea, la tableta, eso no, obviamente no, pero luego todo lo demás que ustedes quieran traer, tráiganlo. De hecho, van a tener sus propias maquetas ahí, sus anotaciones, si quieren pueden imprimir los PDFs de las clases. O sea, eso depende de ustedes, pero justamente la idea es que el examen no vaya por ese lado, ¿no? O sea, el examen no es para tener buena memoria. El examen no saca más nota el que tiene más memoria. Va a sacar mejor nota quien sepa articular mejor las ideas, el pensamiento. O sea, quien entienda que es historia de la arquitectura, no es historia general del mundo. Bien, bueno, vamos a empezar con algo más. Nada más. Vamos a empezar, porque no tengo que cerrar las clases. Bueno, vimos Piura, ¿no? 1532, y ese mismo año tenemos que hablar también de Cajamarca. ¿Cuál es el paisaje que antecede al contacto con España y Cajamarca? El paisaje que antecede esta relación lo dictan principalmente, pienso, dos grandes culturas. O sea, la cultura Cajamarca, que es la cultura originaria de ese territorio, que tiene este tipo de intervenciones en las que uno casi no sospecha que hay algo, ¿no? Aparentemente todo es naturaleza, sin embargo no es así. Cuando nos adentramos un poco en este paisaje de Combemayo, que es este gran escenario natural artificial de Cajamarca, a un par de horas de la Plaza de Armas, encontramos, por ejemplo, este trabajo de la canalización del agua, que según se dice, ya que Cajamarca está en una posición geográfica estratégica, estos canales permitían que el agua vaya por un lado hacia el Pacífico y por otro lado hacia el Atlántico. Hay un conocimiento del territorio más allá de lo que uno tiene cerca, hay un entendimiento global del territorio. Y todo esto a partir de una intervención de paisaje que no la vemos, por ejemplo, en Europa. Cuando hemos visto Europa, algo que pudiera estar cerca de esto quizás sería el mundo oriental, ¿no? Japonés, con esta alusión al agua, con estos como estanques artificiales, pero luego no le encontramos un parecido. Y creo que eso también es importante para darnos cuenta cómo o sea, el valor que tienen nuestras culturas no es un valor solo porque hemos nacido acá y por eso hay que quererlo, sino porque realmente esto no tiene comparación.
Entonces hay un trabajo de la piedra muy exquisito, ¿no? La piedra ha sido tallada con todo el cariño del mundo, ¿no? Tanto que la piedra parece simplemente unas láminas perfectas que han servido para ser acumuladas y generar estos grandes canales por los que corre el agua. Hay un tema también religioso, ¿no? Con estas huancas o piedras que van alternándose en el paisaje, que se sabe que no solo han servido como hitos, ¿no? Para saber por dónde va, por dónde voltea el agua, por dónde el canal tiene más caudal o menos caudal. O sea, no solo son como alarmas en el paisaje, sino que también han servido para nuevamente traducir el pensamiento cósmico. Muchas de estas piedras tienen una serie de perforaciones que se le han hecho, o sea, no es producto de erosión ni nada, se le han hecho las perforaciones. Y se cree que esas perforaciones se han hecho articulando dos cosas. Primero, teniendo el agua de por medio, como el cielo de Cajamarca, que es uno de los cielos más lindos del país, las estrellas se logran ver en el agua. Y una vez que se han visto las estrellas sobre el agua, y con ese reflejo, automáticamente sobre la piedra se culpa el paisaje estelar que se ha visto. Literalmente se trae el cielo y la tierra. Las estrellas se reflejan sobre el agua y lo que se ve luego se esculpe sobre la piedra. Es fascinante, ¿no? Y nada de eso hemos visto en Europa, ¿no? No estamos como poniéndonos delante, ¿no? Así como generando un orgullo torpe, ¿no? No, estamos simplemente reconociendo la particularidad de esto. Pumbemayo. Pero adicionalmente al Pumbemayo, obviamente Cajamarca también resalta por su antecedente incaico. Los incas tuvieron aquí una ciudad predilecta, Cajamarca tuvieron una ciudad predilecta. De hecho, cuando los españoles están bajando desde Piura, ¿no? Desde Tumbes, Piura, pensando que iban a encontrarse al Inca recién en Cusco, o sea, a varios kilómetros, se dan con la sorpresa de que el Inca más bien estaba en Cajamarca. Entonces, eso revela pues, que Cajamarca también en el mundo incaico tenía un rol estratégico. Aquí ya se está mirando, ¿no? Pueden ustedes mirar este elemento que domina el gran paisaje de Cajamarca, que actualmente se conoce como el Cerro Santa Polonia. El Cerro Santa Polonia, que hoy funge de mirador, etc. En su momento, dentro del gran entramado urbano incaico, sirvió pues probablemente como el gran apu protector de toda esta ciudad. Una compensación de llenos y vacíos casi al modo musulmán, ¿no? Donde el 50% está construido y el otro 50% no, casi como una mezquita. Por cierto, de esto no queda casi evidencia. España arrasó casi todo. El cuarto del rescate aún se puede ver, es un museo que está cerca, ¿no? Hay otros vestigios por ahí también, baños del Inca, etc., pero luego no hay mucho más. Y es por eso que esta también es una reconstrucción que fue realizada por este arquitecto Harter, un grandísimo arquitecto también. Una reconstrucción hipotética, que es un poco lo que también estamos aspirando a desarrollar en este curso, ¿no? O sea, no todo es el argumento sólido y duro, hay mucho de imaginación también. O sea, debemos también darle lugar a nuestra imaginación, a las hipótesis, cómo se atan las cosas en el tiempo y en el espacio. De Cajamarca, bueno, hay toda esta gran mirada del encuentro de dos civilizaciones. En realidad hemos visto que el encuentro se dio desde antes, ¿no? Ya Piura nos han demostrado con Piura la Vieja cómo realmente hubo este gran encuentro de dos civilizaciones, ¿no? Donde vemos que el español curiosamente se repliega, ¿no? Es un español como atemorizado, no se impone sobre la plaza de los Tallanes de la incaica, se va a una esquina, reconoce que está en otro lugar. En Cajamarca la cosa va a ser distinta, parece que ya acumuló más confianza. Aquí hay una serie de imágenes, de pinturas que digamos, los uso también un poco para presentar a Cajamarca. No son obviamente de la época. Este es un retrato de José Sabogal, un retrato de Atahualpa, de 1933, ¿no? Todo este momento donde se quiere resurgir lo peruano, qué es lo peruano, etc. Bueno, en ese momento Sabogal pinta, por ejemplo, a Atahualpa, que como sabemos es quien es capturado, ¿no? Precisamente en Cajamarca, y esta es más bien
es un grabado, ¿no?, de Humahuaca de Ayala, que tiene esta gran obra de 1613, ¿no?, Nueva Crónica y Buen Gobierno, que es donde van a quedar reflejados muchos pasajes de estos primeros contactos entre España y el Perú. Y finalmente esta otra, mucho más reciente, del 55, de Camilo Blas, también un gran pintor peruano, que digamos, retrata, quiere como imaginar cómo fue la captura de Atahualpa. Lumbreras, ¿no?, este gran historiador, arqueólogo peruano que ya falleció, contaba que en su momento los Cajamarca y los Inca, cuando recibieron la noticia de que había unos señores con caballo y con latas en el cuerpo, que querían entrevistarse con el Inca, cuenta Lumbreras, los incas y los Cajamarca pensaron que se trataba de, como en cualquier otro momento, cuando los incas llegaban a un pueblo nuevo, donde había mucha celebración, mucha fiesta, y se buscaba que el inca se case con las hijas del señor que gobernaba ese pueblo para, digamos, por la buena, empezar a expandir las fronteras. Claro, cuando no se podía por la buena, era por la mala, pero casi siempre fue por la buena. Se cuenta Lumbreras que en este primer contacto entre España y, ¿no?, los españoles y el Inca, los incas van con toda su comparsa, van con sus llamas, con sus tambores, con sus puntutos, pensando que los habían invitado a una fiesta. Y solo cuando están ahí descubren que tienen una fiesta. Creo que puede ser interesante ver cómo habían realmente estas dos miradas distintas, ¿no? El lado peruano entiende que el encuentro es una celebración, ¿no? Encontrarse con el otro es celebrar, se celebra la diversidad del encuentro, mientras que el español está entendiendo esto de otra manera. El encuentro como la posibilidad de negociar, de transar, de ver qué es mío, qué es tuyo, cómo nos repartimos esto. Dos miradas totalmente distintas. Y bueno, en Cajamarca entonces tenemos, en Cajamarca no sucede lo que pasó con Piura. El español ya entendió que más le valía escoger bien el lugar para colocar la ciudad en vez de estar dando vueltas, ¿no?, por 4 lugares distintos. Así que se va por el camino más fácil, ¿no? Hay un antecedente incaico, por algo será, entonces acá hacia la ciudad. Entonces en Cajamarca, esta gran plaza, ¿no?, que hoy sigue siendo la gran plaza de armas Cajamarca, es parte de ese gran vacío que vimos que habían dejado los incas y que se conectaban directamente con el Cerro San Bartolomé. Cajamarca, al igual que Piura, no tiene murallas. Y no las tiene, primero porque está lo suficientemente alejado de la costa, o sea, ya su posición geográfica le ofrece esa intimidad. Y por otro lado, también tiene 2 ríos, ¿no?, que pasan a sus 2 costados. Por lo tanto, los ríos, la proximidad con los Andes, la presencia de un cerro como el Santa Polonia, que permitiría funcionar como una especie de minarete o de torreón militar. Entonces, los elementos están dados como para que nuevamente no se construya una muralla. Cosas a resaltar, si veíamos hace un rato, en el caso de Santo Domingo, cómo sí se construyó una muralla y cómo había una permeabilidad con el mundo agrícola. El mundo agrícola todavía quedaba dentro de la muralla. En Cuba vimos que eso no fue así, más bien todo lo agrícola quedó fuera, ¿no?, a extramuros. En el caso de Cajamarca es una situación muy particular, ¿no?, porque nuevamente estas manzanas duras, ¿no?, que pretenden ser clásicas y podámicas, terminan por ceder, ¿no?, a la espontaneidad, a la geografía, a las curvas de nivel. Entonces se van desarmando, ¿no? La rigidez, la dureza geométrica se va desarmando. Incluso, como vemos aquí, los ríos han terminado por deformar, ¿no?, estas manzanas y han ido generando como serruchos, como escalonamientos, precisamente para darle lugar al río. El mundo agrícola permanece, no está extinto, no se ha excluido, permanece. De hecho, esta de aquí, que ya la vamos a ver luego, la iglesia de San Francisco, tiene como una gran manzana tipo chacra. De hecho, una vez generada el acta de fundación de la ciudad, ¿no?, automáticamente lo que hace el colonizador, el conquistador español, es empezar a repartir, ¿no?, los lotes, los solares, como le llamaban ellos, a las diferentes órdenes religiosas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, San Francisco está hacia este lado.
desde este otro lado está San Pedro o Santo Domingo, es decir, todas las órdenes religiosas se distribuyen como una especie de mapa de constelación en torno a la gran plaza de armas. Eso sucede también en Lima, va a suceder en Trujillo y en el resto de ciudades. Vimos que no sucedió eso en Piura, ¿no? En las primeras versiones al menos eso no sucedió. Pero esto nos demuestra cómo entonces el español está poco a poco desarrollando más su sentido de administrador, ¿no? ¿Cómo administro estas tierras, esta riqueza? ¿Cómo hago para que los incas, los cajamarca, los que han quedado por ahí rebeldes, no vengan a desarmar todo lo que se está haciendo? Entonces es necesario construir pequeñas iglesias, ¿no? Como capillas, ¿no? Como esta, por ejemplo, que está cruzando el río, ¿no? Se entiende que es una capilla que no queda dentro de la ciudad principal, ¿no? Que va a servir para poder evangelizar a estos indios que han quedado en los anillos periféricos, ¿no? Entonces hay una racionalidad. La gran plaza de armas, que tiene su pilón de agua, ¿no? Sin agua no hay ciudad, y en torno a eso empezar a distribuir los solares a las diferentes órdenes, ¿no? Dominico, franciscanos, mercedarios, etc. Y tener también como apoyo estas pequeñas parroquias o capillas que van a servir para evangelizar a los indios. Es como yo le llamaba, ¿no? Acá podemos ver otro plano, este es más reciente, este es de Paz Soldán, el geógrafo peruano, donde vemos que el trazado aquí, Paz Soldán, nos revela mucho más prolijo, con una geometría mucho más resuelta, más clara, ¿no? Cosa que no veíamos aquí en los primeros años fundacionales. Hay parte como idealizada también de Paz Soldán. En todo caso, el Cerro Santa Polonia permanece como este gran elemento que domina el paisaje y que se conecta por estas calles con la Plaza de Armas. ¿No? Entonces, como para entender un poco más el conjunto, el Cerro Santa Polonia, ¿no? El gran cerro que domina el paisaje, estos dos ríos, ¿no? Perimétricos, la gran plaza de armas o plaza mayor, la iglesia de San Francisco en este caso, ¿no? Hacia el lado izquierdo de la plaza mayor. Aquí se ubica la catedral, ¿no? Conocida como Santa Catalina, la catedral de Cajamarca. Hacia esta zona, ¿no? Subiendo por este pasaje, ¿no? Desde San Francisco, se va a consolidar con el paso del tiempo un núcleo hospitalario. O sea, casi lo que más construyó España fueron iglesias, ¿no? Y algunas casas, sobre todo para personas importantes o con cierto poder económico, pero con el paso del tiempo también se van a empezar a resolver otro tipo de necesidades. Eso que cuando veíamos la India también era lo primero, resolver el agua, el saneamiento, resolver todo el tema de las instalaciones. Aquí en español lo va a aprender tardíamente. Tardíamente se va a dar cuenta que era necesario que haya hospitales, que haya un buen manejo del recurso hídrico, etc. ¿No? Y eso se va a consolidar en esta zona, ¿no? Hay prioridades distintas en cada una de las regiones. Otra cosa que hace también importante Cajamarca es que a partir de 1781 se va a consolidar la actividad minera como un factor determinante. De hecho, hasta el día de hoy, Cajamarca tiene estas encrucijadas mineras, ¿no? Tía María, Yanacona, etc. Hay una serie de proyectos mineros que están ahí siempre como jaloneando, ¿no? La realidad de Cajamarca. Y eso desde la colonia. Hualgayoc. En ese momento, el descubrimiento de Hualgayoc como este gran amo cuyas entrañas curiosamente son de plata, de oro, etc. Entonces, el español no tiene ningún sentido sagrado del cerro, ¿no? Para el español el cerro no es un amo, no es una divinidad, no significa nada. Es más bien una base material de donde extraer piedras preciosas. Ahí es donde nuevamente van a haber encrucijadas. Pero, ¿cuál es la... A ver, ¿cuál es el gran aporte español en todo caso, dentro de esto que parece como muy solo negativo? Si bien es cierto, los incas habían empezado a consolidar una ciudad en Cajamarca, ¿no? Está recién como naciendo, ¿no? O sea, no tiene muchos años, apenas tiene 50 o 60 años de construcción.
Es decir, más bien el pasado cajamarquino reunía una serie de poblaciones campesinas, ¿no?, que se dedicaban al tema del agro, ¿no?, al tema natural, al tema del ciclo de los productos agrícolas, y eso no siempre hacía que estas poblaciones permanezcan en Cajamarca. Porque como sabemos, el tema agrícola, a diferencia del minero, es un tema estacional. O sea, yo no puedo sacar papa todo el año. Eso significa que si yo me dedico a lo agrícola, necesariamente tengo que ser un poco nómada. Tengo que cosechar lo que es de esa temporada. Cuando no es la temporada, tengo que irme a otro lugar para poder cosechar eso. Entonces, esa actividad nómada no había permitido que Cajamarca se consolide como una gran ciudad. Hemos dicho, no tiene un antecedente incaico, o sea, es importante, pero no había llegado a madurar lo suficiente. Por otro lado, la actividad minera no tiene esas dificultades, ¿no? La actividad minera no funciona como estaciones, la actividad minera no depende del clima, la actividad minera es simplemente reunir la mayor cantidad de mano de obra que esté dispuesta a extraer de las entrañas del cerro los minerales. O sea, no se maneja con la lógica del agro. ¿Eso qué significa? Que mal que bien, con esta fundación española de Cajamarca, se va a empezar, por primera vez en Cajamarca, se va a empezar a reunir a diferentes poblaciones que habían quedado dispersas en torno a la gran ciudad incaica. Estas poblaciones van a ver atractiva esta actividad, ¿no?, que ya no depende del agro. De pronto descubren que han llegado unos blancos raros con caballos que tienen estas piedras preciosas como que le dan mucho valor. Entonces hay mucha mano de obra disponible a entrar en este círculo económico que ya no depende del clima. Y por lo tanto Cajamarca se va a empezar a consolidar de manera más urbana. ¿Por qué? Porque la actividad de la minería, además de dar, no a todos, claro, a algunos, de darles mayores favores económicos, también permite que haya una mayor estancia. O sea, uno se puede quedar a habitar una ciudad minera, porque sabe que a lo largo del año va a poder extraer lo necesario, cosa que no ocurría con el mundo adulto. La Catedral de Cajamarca es como es un gran resumen de la situación de Cajamarca. Si uno quiere como entender estas lógicas que se imponen en el territorio, ¿no?, de la minería, que va poco a poco desplazando el tema agrícola, lo podemos entender gracias a su catedral. Una catedral incompleta, ¿no? Incompleta, no tiene las torres campanarias. ¿Y eso a qué se debe? ¿No? Se debe a que, si bien es cierto, la minería te permite habitar el espacio de manera más permanente, porque no depende de ciclos climáticos, sin embargo, el poder adquisitivo que se obtiene de la minería no va a parar a distribuirse de manera homogénea. Eso se acumula en ciertos sectores, ¿no?, en élites, en los caciques. Entonces, era como una especie de... hay una cosa falsa ahí, ¿no? O sea, sí, claro, hay una posibilidad de extraer recursos y aparentemente todos lo pueden hacer porque todos pueden meterse al cerro y sacar el mineral, pero en la práctica quienes se logran hacer de la mayor riqueza son aquellos que tienen la mayor cantidad de hombres a su disposición, aquellos que tienen los mercados disponibles para poder transar, y eso no siempre lo va a obtener alguien que simplemente va y saca el oro. Entonces eso repercute también, ese tema económico repercute en la catedral, que genera una serie de pasajes de olvido de Cajamarca. Una vez que de pronto Valgalló deja de ser un lugar tan apetecible ante los mineros, porque aparece Potosí, en Bolivia, entonces eso le quita ese lugar privilegiado a Cajamarca y la gente descubre que, habiendo una ciudad más rica en minerales, entonces Cajamarca podría ser deshabitada. Entonces esas son como las contradicciones de esta actividad minera. Aparentemente más estable, pero en cuanto ocurre que hay otras ciudades con una mayor extensión de recursos minerales, entonces muy rápidamente estos mineros se van de la ciudad y la dejan empobrecida. Y eso es lo que le ha pasado a Cajamarca varias veces.
Si nos metemos en el tema arquitectónico, vemos que en la parte baja, ¿no? Este es un volumen que ha concentrado también la parte ornamental en estos tres pórticos, ¿no? Hay que recordar que las catedrales típicamente son las únicas iglesias que suelen tener tres accesos. O sea, de inmediato, si yo veo que una iglesia tiene tres accesos, es lo más probable que sea catedral. Luego, esto está compensado de alguna manera o equilibrado con estos volúmenes, ¿no? Que son mucho más lisos, ¿no? No tienen el trabajo de ornamentación. Y más bien el segundo cuerpo de esta iglesia, de esta catedral, sí empieza a ser mucho más exuberante su riqueza ornamental. Aparecen estas columnas, que acá creo que se notan un poco más, ¿no? Que son como una especie de columnas salomónicas, ¿no? Como helicoidales, con estos basamentos, ¿no? Hay un acento en la verticalidad de la portada principal, la coronación de esta portada también, ¿no? Como una especie de cornisa en semicírculo, achatada. Las campanas finalmente se tienen que resolver en este nivel, ¿no? Que como se sabe es un proyecto inconcluso. Esta catedral va a quedar frente a la Plaza de Armas. Otro proyecto, otra obra, mejor dicho, de también este periodo, es la iglesia de San Francisco. Estaban mencionando que en sus primeros años tiene a su disposición como una gran chacra en torno a la Plaza de Armas. Lo particular de esta iglesia, primero es que claramente no consigue las alturas que hemos visto en los casos italianos, en los casos árabes. Aquí hay sismos, aquí el material con el que hay que trabajar es básicamente la piedra, entonces eso va imponiendo restricciones. No se van a conseguir los mismos formatos que en el mundo del Renacimiento, en el mundo árabe. Nuevamente, ¿no? Lo ornamental concentrado en zonas específicas, que es lo que ya habíamos visto en estos primeros casos españoles en los primeros años, ¿no? de haberse liberado del mundo musulmán, como de no tener la ornamentación dispersa en todo el volumen, sino concentrarla. Por ejemplo, en la portada, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas cornisas que claramente están marcando estos niveles diferenciados. Estas torres campanarias en las que sí hay una mayor riqueza ornamental, con estos almohadillados, y las torres campanarias son poligonales, ¿no? Debido a que además esto está en esquina, ¿no? Entonces esta torre, al ser poligonal, permite una mayor visual panorámica de la ciudad. Esta iglesia de San Francisco tiene además un atrio en forma de L, como lo tiene también la iglesia de San Francisco de Lima, y claramente aquí los constructores han practicado unas juntas, yo diría que a propósito, para que esto se pueda separar en tres grandes cañas. O sea, los torreones y la portada claramente quieren distinguirse. No hay una lectura integral de fachada en la que los torreones acompañan a la portada, sino lo que hay más bien es una portada que está secundada, flanqueada por dos torreones, ¿no? Pero esta gran junta, estos dos hilos de sombra que se generan, demuestran que hay un lenguaje distinto. El interior también nos revela una condición muy particular, ¿no? Vemos aquí, estos dos son, como hemos dicho antes, son los arcos formeros, ¿no? Estos arcos que dividen la nave central de las naves laterales. Se logra apreciar que estos arcos están trabajados con una piedra, esta es piedra andesita, ¿no? Que le da una tonalidad más gris, y las bóvedas bahías, como vemos, están trabajadas con una piedra mucho más clara. De piedra, la Cajamarca se veía un montón, hemos visto en Pumbemayo, ¿no? Habían tallado paredes para generar canales de irrigación, por lo tanto no había nada nuevo para ellos, ¿no? La piedra la dominaban en la producción. Pero aquí podemos encontrar ciertas similitudes quizás también con el Renacimiento. Si nosotros recordamos la iglesia de Santo Espíritu, ¿no? donde Leslie combina también este color gris, ¿verdad? Del arco formero, y más bien unas partes más blancas en las zonas donde están las enjutas, ¿no? O donde están las bóvedas, ¿no? Algo de eso podemos notar aquí. De hecho, estos arcos formeros están resueltos casi como a modo de arcos de triunfo, ¿no? Lo que vemos el gran arco de medio punto con estas pilastras robustas. Nuevamente, la carga ornamental no está
homogénea en todo el espacio, sino que se concentra. Por ejemplo, en el altar, que es un gran retablo. Muchos han querido ver en las fachadas, estas ya son barrocas, ¿no? Por la monumentalidad, por el trabajo del ornamento, etc. Muchos han querido ver en las fachadas de estas iglesias barrocas una especie de proyección del retablo del altar. O sea, si ustedes se fijan en el altar, hay ya esta secuencia de calles y cuerpos, calles y cuerpos horizontales y verticales, y hay un trabajo más prolijo de la ornamentación. Y muchos lo que han querido ver es que la fachada barroca, ¿no? Lo que nos ayudaría a identificar rápidamente cuando una iglesia barroca o es renacentista, es que en esta fachada claramente hay como una especie de proyección de este altar. Es como si este altar se ha proyectado en la fachada y ha generado esa misma lógica de horizontales y verticales, como una serie de edículos, ¿no? Y un óculo aquí en el medio. Ahora, la pregunta sería ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tendría que este interior proyectarse en el exterior, en la fachada? Porque eso no lo habíamos visto, por ejemplo, en Brunelleschi. En Santo Espíritu y San Lorenzo no hay ninguna intención de proyectar el interior en el exterior. Más bien es todo lo contrario. El exterior es como una piel rústica y el interior es fino, es liso. O sea, más bien lo que se quiere es generar una sorpresa, ¿no? Un contraste. En este caso no, más bien se busca que el interior salga al exterior. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una serie de culturas que cuando se trataba de la cuestión religiosa más bien estaban acostumbradas a la experiencia del aire libre. Las huacas, que eran estos grandes templos religiosos, lo que otorgaban era una experiencia de epifanías, de manifestaciones religiosas al aire libre. Todas las huacas, todos los templos Cebú, incluso en Chavín, donde hay cámaras subterráneas, toda la experiencia es al aire libre. La experiencia religiosa es al aire libre, ¿no? Con danzas, con el fogón al medio, con la huanca como piedra cósmica, ¿no? El corazón de la plaza. O sea, no existe en el mundo prehispánico ninguna experiencia de experimentar, mejor dicho, no existe una experiencia religiosa en interior. Toda la experiencia religiosa es exterior. Es por eso que el español muy rápidamente se da cuenta que más le vale que algo del interior se proyecte en el exterior para realmente poder evangelizar a todas estas comunidades que no se atreven a introducirse en estos grandes masas de piedra oscuras. Entonces, se cree que el español, ¿no? Los arquitectos españoles, los alaritas españoles empiezan a encontrar en las fachadas estas oportunidades para llevar el interior hacia el exterior y de alguna manera evangelizar. Por eso es que hay aquí una presencia de esculturas con pasajes bíblicos y santos y todo, porque se entiende que más bien muchas de las actividades se van a tener que realizar en el exterior. ¿No? El sacerdote muchas veces tuvo que salir a estos grandes atrios para recién poder hacer los ritos. ¿No? Y por eso es que más bien la fachada serviría como ese gran altar. Y solo con el paso del tiempo, los nativos habían conseguido más seguridad para introducirse en estos grandes espacios carolínicos. La iglesia de la Recoleta, ¿no? Es del siglo XVII, 1600 y tanto, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? De estas espadañas que ya habíamos visto en Santo Domingo, ¿no? Es como una pérdida de volumen, ¿no? Las torres campanarias pierden volumen y se quedan solo con lo necesario, ¿no? O sea, no necesitamos todo un torreón, ¿no? Para poder agitar estas campanas. Basta con que sea un plano que tenga cierto espesor, que dé profundidad, ¿no? Que cubra, que proteja de alguna manera la campana, pero que no necesariamente esto va a servir como un elemento para vigilar. No es en ese sentido un minarete, no tiene la proporción tampoco. Entonces, esta iglesia de la Recoleta se caracteriza por tener no una, sino dos espadañas que flanquean esta portada, y si vemos estas volutas hacia los lados, pudiéramos recordar algo como lo que ya hemos visto en Brunelleschi, porque como otra escala, ¿no? Esta idea de tener unas volutas, ¿no? Como elementos curvos que tratan de unificar, de resolver el gran problema albertiano, podríamos decir, ¿no? De cómo unificar un volumen. Alberti lo resuelve con calles y cuerpos, Brunelleschi al inicio buscaba vincularnos con estas volutas sobredimensionadas. Nuevamente la presencia del atrio,
el muro pretil, que hemos dicho, lo que separa lo terrenal de lo sagrado y que está dado por esta secuencia como de torres, ¿no? de mochetas, con un parapeto bajo. El interior, como lo vemos, está mucho más depurado de ornamento, casi pudiera decirse que esto es mucho más renacentista, ¿no? La lógica de los arcos de medio punto, etc. Sin embargo, hay algunas cosas que nos hacen pensar que esto no es precisamente un traslade del mundo del Renacimiento a Cajamarca. Primero, la presencia de estos contrafuertes, ¿no? que están vulnerando el ritmo de los arcos de medio punto, ¿no? Si Brunelleschi, no sé si Brunelleschi era esto, se margaría. O sea, estos contrafuertes le han desarmado toda esa secuencia lógica, matemática, del ritmo de los arcos. ¿No? Dos contrafuertes ahí que aparecen por necesidad constructiva, estructural. Entonces se prioriza más el tema estructural, constructivo, que el tema formal, modular, que impone muchas veces el Renacimiento. Otra cosa, el espesor de los muros es totalmente distinto. Ustedes, si recuerdan el Hospital de los Inocentes, ¿no? El Palacio de los Medici Picardi, esos arcos de medio punto en estos patios de los palacios están casi flotando. Las columnas eran muy esbeltas, con capiteles corintios, como pequeños arbolitos que sostenían unas masas robustas. En este caso, que es Cajamarca, más Italia, eso no ocurre, ¿no? ¿Sobre qué se apoyan estos arcos de medio punto? Sobre unas pilastras rechonchas, ¿no? gruesas, para poder resolver los embates de los sismos. Lo mismo con las cúpulas, ¿no? Las cúpulas, recordemos, ¿no? La cúpula de Florencia, la de Santo Espíritu, son cúpulas cuya pureza geométrica resalta de inmediato, ¿no? Son arcos ojivales, las fuerzas rápidamente se llevan a las pechinas, de las pechinas a las pilastras, de las pilastras a las bases, pero vemos que eso aquí no ocurre. La cúpula, ¿no? con linterna, tiene una serie de elementos volumétricos, ¿no? que sirven para sostener la cúpula, pero aquí la lectura de pechina, pilastra no es tan clara. ¿Por qué? Porque nuevamente se prioriza la construcción. ¿No? Se prioriza la construcción. El español está descubriendo que existen sismos, que el clima cambia, que a veces llueve mucho, hay mucho sol, pero también suele llover, existe el fenómeno del Niño. Entonces, eso no le está dejando traer tal cual el repertorio formal, renacentista, gótico, mudéjar. ¿No? Por eso estos elementos, ¿no? que de alguna manera rompen el formato renacentista, por eso el espesor de estas columnas, que no es el de Brunelleschi, por eso especie de volúmenes que se están agolpando aquí para lograr que la cúpula se sostenga, pero no con una claridad como la que hemos visto en Italia. El complejo monumental de Belén, ya les mencionaba yo cuando veíamos estos casos de arquitectura española, ¿no? la iglesia de San Juan, el hospital de San Juan, etc., en Salamanca, en Toledo, veíamos la solución típica de los hospitales. La solución típica de los hospitales con estas especie de cruz latinas a las cuales se les ha quitado, ¿no? la coronación, y en este caso va a generar un gran complejo. Aquí donde dice el número 2, ¿no? esta es la iglesia, ¿no? La iglesia de Belén, ¿no? con unos contrafuertes que precisamente van a servir para contrarrestar las fuerzas del sismo. Y aquí donde dice 1 y 3 aparecen dos hospitales. El español tiende como a categorizar, ¿no? Entonces no concibe espacios donde pueda acceder el español, el criollo, el indígena, no. Hay que clasificar. Hay un hospital para negros, un hospital para indios, un hospital para españoles, y dentro de eso todavía es más incluyente, porque hay un hospital para mujeres, un hospital para hombres, o sea, todo lo que se puede separar, lo separa. ¿No? Donde dice el 1 es el hospital de mujeres, ¿no? fuera del complejo si se quiere, y el 3 es el hospital de varones. ¿No? Actualmente el 3 y el 1 son museos muy bonitos, por cierto. ¿No? Estas como cámaras que están en todo el perímetro de la cruz, lo mismo que acá, eran los espacios donde llevan las camas, ¿no? para los enfermos. Actualmente son nichos donde se exhiben artesanías,
la portada de la iglesia de Belén. Y eso que nos puede recordar un poco estos ejemplos españoles, ¿no? Cuando veíamos que había estas grandes masas lisas donde se concentraban las portadas o ciertos elementos la carga ornamental. Eso mismo lo estamos viendo acá. ¿No? De hecho tiene un óculo medio floral, ¿no? Raro, ¿no? No es esta forma circular o de píldora que es la más común, es una especie de trébol. ¿No? Nuevamente el problema browniano, ¿no? De horizontales y verticales que quieren resolver toda la fachada. Esta arquitectura de España, ¿no? Luego del proceso, luego de la intervención musulmana, se conoce, por cierto, les digo el nombre, creo que no lo dije, como plateresco. El plateresco es ese estilo español, ¿no? Que ya habíamos visto en el Hospital de San Juan, en el Alcázar de Toledo, que tiene como partes muy lisas, ¿no? sin ornamento, y otras partes donde se concentra el ornamento, y tiene mucho trabajo de filigrana, ¿no? Recuerden el Palacio de las Conchas, ¿no? Donde el ornamento ocupa un espacio, pero no llega al punto de no permitir una lectura del conjunto. O sea, aquí, por más que haya ornamento, uno sigue notando cómo se compone este volumen, ¿no? Identifica que tiene dos espacios laterales, ¿no? Que de hecho son estos dos, identifica que tiene una sola nave, identifica además que no es una catedral, porque sí tiene un solo acceso, y aquí, frente a la imposibilidad de tener un atrio, ¿no? Porque la iglesia quedó muy cerca de la calle Belén, se hace una plazuela en el frente de la calle. O sea, muchas veces el atrio no se logra resolver dentro del predio, ¿no? Porque miren ustedes todo el complejo. Entonces lo que se hace es se extiende, ¿no? Se proyecta una plazuela enfrente de la calle del frente. Nuevamente para poner en valor estas cuestiones renacentistas, ¿no? Mirar el objeto. Algo del interior, ¿no? El interior lo vemos sí mucho más recargado. De hecho, estos elementos nos hacen recordar un poco a las conchas de este palacio que veíamos, ¿no? Hace un rato en España. Estos elementos de hecho están decorando, como abrazando todo este arco, especie de arco de triunfo que separa el altar mayor de la nave central. Las pechinas también han sido profusamente decoradas, aunque no al nivel de desaparecer el objeto. Uno sigue notando que hay pechinas. Se notan todavía las pechinas, pero están ornamentadas. En ese sentido, no pudiéramos decir que esto es un gótico francés, ¿no? Donde los elementos casi desaparecen, ¿no? Porque es tanta la decoración que ya uno no entiende dónde está la botante, dónde está la pilastra. No se sabe, porque todo es como un gran espacio total, un espacio integral. Aquí eso no sucede, acá se pueden leer las partes. Se lee el tambor, ¿no? Perforado con estos vanos, se lee la cúpula, se leen las pechinas, se lee la pilastra, se lee la cornisa. O sea, todos los elementos son legibles. En esta otra vista, donde está el patio, ¿no? Podemos ver los contrafuertes. Hay una convivencia bien curiosa entre la mano fina de quien hace estos arcos, ¿no? El medio punto, la pilastra, versus esta otra sección, este otro cuerpo mucho más rústico de los contrafuertes. O sea, el contrafuerte se está entendiendo no como parte del repertorio formal, sino como parte del repertorio constructivo. Por lo tanto, no tiene estos acabados, ¿no? Como ven, incluso los bloques de piedra se han ido acumulando y se han generado como plataformas, ¿no? No hay una intención como de alisar esto, simplemente son los bloques apilados para que puedan efectivamente bajar las cargas hacia esta gran nave bilateral. Algunas vistas más, ¿no? Si se dan cuenta, la solución formal tridimensional de los objetos también no están revelando como una necesidad de que los encuentros encajen a la perfección, ¿no? Y que todo tenga como una apariencia muy llamativa, digamos así. No, todo lo contrario, ¿no? O sea, la cúpula tiene que sostenerse,
¿Cómo sostengo la cúpula? Con el tambor. El tambor. ¿Cómo voy a llegar a la linterna? Esta escalera. ¿No? ¿Cómo sostengo esta gran nave? Ah, necesito contrafuertes. Esto todo está apareciendo por necesidad. No hay un sentido de incluso uniformizar esto, ¿no? Como generándole una fachada lateral. En este otro caso, ¿no? Vemos incluso cómo estas pilastras son trabajadas también con unos bloques de piedra que sean, digamos, son más lisos, ¿no? Tienen algún tipo de tarrajeo, y por encima, ¿no? Estas bóvedas vaídas han sido resueltas constructivamente, ¿no? No hay esa mano prolija, ¿no? de los encuentros, de los detalles, y no tiene el tema constructivo lo que está como un gran objetivo a resolver. El empedrado del piso. Esta iglesia es muy blanca, ¿no? Y sabemos que el cielo de Catamarca es muy celeste, muy azul, casi sin nubes todo el año. Es como una cosa luminosa en el paso, muy llamativo, similar a lo que podríamos ver ahí. Bueno, el hospital de mujeres, ya habíamos dicho, ¿no? Queda fuera del complejo, ¿no? Tiene también esta idea casi como de minarete, ¿no? Como de espacio vertical que corona un acceso, ¿no? Como una especie de igual, aunque sabemos que no lo es. Se resuelve también el acceso por una escalinata. Hay este trabajo que uno puede notar que hay algo como del plateresco español, si se quiere, ¿no? Muros y volúmenes lisos frente a secciones más ornamentadas. La portada de este hospital de mujeres de Belén, de hecho, es un caso muy interesante porque recurrentemente muchos arquitectos e historiadores han querido encontrar qué es lo peruano en todo esto, dónde hay algo peruano. Me parece que todo es un gran repertorio foráneo, aunque ya estamos viendo que la materialidad revela que esto no es Europa, ¿no? El espesor de los muros, cómo se resuelve la cúpula, etc. Pero algunos han querido ver más allá de eso y han notado en esta portada del hospital de mujeres estos dos elementos que fungen casi como cariátides, como estas estructuras femeninas que sostenían entablamentos, en el caso de la acrópolis griega. Pero ¿qué pasa con eso? ¿No? Más allá del tema que, como ven, parece medio plateresco, ¿no? En español. Lo que pasa con eso es que en este tratado de Serlio, cuando estuvimos hablando de Vitruvio, de Alberti, Serlio, Viñola, que vamos a ver después, son estos arquitectos que empiezan a escribir. Serlio, en su tratado, de su estudio además histórico, había propuesto esta solución. Esto forma parte del libro de Serlio, ¿no? Donde hay una cariátide que tiene una serie de elementos ornamentales también, pero que se logra notar que hay una idea de una referencia muy clara, ¿no? A la cariátide. Ese mismo elemento se puede notar también acá. Aquí está mucho más, ¿no? En esta portada de la iglesia de Dios. Pero ¿qué es lo que ha llamado la atención de, por ejemplo, García Brais, ¿no? O de Héctor Velarde, cuando han estudiado estos edificios? Lo que les ha llamado la atención es que claramente esta cariátide tiene una condición de esbeltez, ¿no? Si ustedes comparan el alto versus el ancho, ¿no? Tiene una esbeltez que probablemente sea muy propia del ideal clásico. Sin embargo, aquí el constructor peruano se ha, digamos, teniendo en mente, ¿no? este tratado de Serlio, probablemente lo vio, probablemente el alarife, ¿no? El encargado de la obra se lo enseñó o le pidió, oye, algo así. Pero finalmente, el constructor peruano lo que hizo fue querer entender eso y trabajarlo con proporciones mucho más locales, ¿no? Entonces aparece esta idea de cariátide, sí, ¿no? Con los elementos que aparecen en la imagen de Serlio, pero con otro tipo de condición de esbeltez. La condición altura versus ancho no es la misma que vemos acá. Entonces es una cariátide, digamos, tropicalizada, ¿no? Una cariátide que ha asumido su condición de no estar en Europa. Bueno, pasamos ahora a la playa.
2 años y no uno solo, porque de Lambayeque incluso interesa más lo que ocurre en 1563 que lo que ocurre en 1553. Ya vamos a ver. ¿Cuáles son los antecedentes de Lambayeque? Huaca Las Ventanas, este es el río La Leche, aquí en el fondo es el bosque de Pomac. Bosque de Pomac, Huaca Las Ventanas, río La Leche. ¿Por qué es importante la Huaca Las Ventanas? Es importante, ha pasado a la historia del Perú porque ahí es donde se encontró el famoso Tupi. Eso en Lambayeque. ¿Qué otra cosa tenemos dentro de este paisaje? Bueno, insistiendo con lo de la Huaca de las Ventanas, fíjense ustedes, por esto es que recibe el nombre de Las Ventanas. Esto fue, por cierto, construido por la cultura Sicán. Fíjense el trabajo, el ritmo, ¿no? Bueno, el ritmo de estos vanos, ¿no? Que tienen un sentido escalonado, que muchos luego han querido relacionar también con lo que se ve en Chan, por ejemplo, el uso del adobe, la tierra como base material para la construcción de estas huacas. Esto construido entre el 900 y el 1100. En el caso de Lambayeque, el español aparentemente no tiene esta actitud como de imponerse, ¿no? O sea, no hace algo sobre la Huaca de las Ventanas. Lo que hace más bien, como finalmente resolvió para el caso de Piura, es conseguir un escenario totalmente libre, ¿no? Un escenario donde no haya antecedentes, un escenario donde pueda dar rienda suelta a su imaginación. Entonces, tenemos aquí nuevamente, ¿no? Una condición fundamental para fundar ciudades, la presencia del río, el agua dulce, una plaza de armas. Nuevamente el español no consigue el trazado hipodámico perfecto, ¿no? Porque aparecen una serie de retiros, de retranqueos, de atrios, que van vulnerando toda la homogeneidad del paisaje. Nuevamente no construye murallas. Este es el caso de Lambayeque, 1553. Pero ya les decía que más que Lambayeque como ciudad, interesa Saña como ciudad de este departamento, de lo que hoy es un departamento. Interesa Saña porque cuando nosotros queremos ver arquitectura renacentista en el Perú, tenemos muy pocos casos. De hecho, San Cristóbal ha enumerado 3 o 4 casos, no hay más. La portada lateral de la iglesia de San Agustín de Lima, algo en la iglesia de San Francisco, también de Lima, y luego dejamos de contar. O sea, no queda casi arquitectura renacentista. ¿Por qué? Porque sucede lo que decíamos hace un rato, muchos de los templos originales que fueron góticos, que fueron renacentistas, que fueron moriscos o árabes, se fueron transformando con el paso del tiempo. Entonces, la huella, el ADN renacentista se ha perdido. ¿Por qué? Porque el edificio se ha alterado para que se vuelva, por ejemplo, barroco. Entonces, no es posible rastrear ese gen renacentista. Sin embargo, algo que le faltó decir al padre Antonio San Cristóbal es que existe Saña. Y de hecho, Saña, en Lambayeque, es el único lugar en el Perú donde uno puede ver arquitectura renacentista. Y ya no solamente portadas laterales o la escalera de no sé qué, sino ver complejos que ya vamos a darnos cuenta que están fragmentados, que están dispersos, y esto porque, claro, tener el río cerca te proporciona agua dulce, pero también cuando hay épocas de crecida, como el fenómeno del Niño, te expone a inundaciones. Entonces, esta zona de Saña se vio afectada por las inundaciones, pero quedan las suficientes evidencias, me parece, como para reconstruir todavía este gran paisaje renacentista que los españoles quisieron hacer, curiosamente no en Lima, sino en el norte del país. Entonces, esto es importante. Tenemos la ciudad actual, ¿no? Esto es actualmente Saña, lo que ustedes ven en la imagen de fondo. Lo que vemos aquí con estos colores, estas líneas, es el plano colonial superpuesto sobre el trazado actual. Y lo que está aquí remarcado con rojo son estas 5 iglesias renacentistas que construyeron los españoles. La primera, la iglesia de San Agustín,
zona, la iglesia La Merced, la iglesia matriz o la iglesia principal y la iglesia San Francisco. Nuevamente aparece lo que decíamos, los españoles llegan y automáticamente reparten los solares a las diócesis, ¿no? Franciscanos por acá, mercedarios por allá, dominicos por acá, hay una distribución del espacio. Y aparece también el Hospital San Juan de Dios, ¿no? Que decíamos aparece tardíamente porque en el caso español como que se demora un poco en comprender que más allá de la cuestión evangelizadora es necesario resolver problemas de salubridad. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estas, con estas 4 iglesias? Creo que había dicho 5, ¿no? ¿Qué pasa con estas 4 iglesias? La iglesia de San Agustín es la que está mejor conservada. La iglesia de La Merced, la iglesia matriz y la iglesia de San Francisco, solo estas inundaciones de Saña, solo nos han dejado fragmentos de estas iglesias. Estos son los fragmentos que nos ha dejado. Esta es la iglesia matriz de Saña. Entre terremotos, inundaciones, fenómenos del Niño, etc., pienso que a estas alturas, con sus ojos más entrenados, sí puede detectar que aquí hay un renacimiento. Esta es la portada principal, ¿no? De la iglesia, ¿no? La iglesia que ahora se luce como esta suma de grandes masas verticales. Si se fijan, decimos que es renacentista porque tiene pilastras a los lados, arco de medio punto y la enjuta ligeramente decorada con este color rojizo. Pero más allá de eso no hay más ornamento. Estas son pilastras lisas, no son pilastras salomónicas, no son corintias, no son jónicas, ¿no? Son unas pilastras dóricas, ¿no? O sea, de todos los estilos, el más simple posible. Claramente esto ha sido resuelto con ladrillos. Es un ladrillo que luego ha tenido una serie de capas, ¿no? De yeso, de cal, para poder darle el acabado final a los elementos. Podemos notar aquí la importancia de esta iglesia matriz. De hecho, en esta imagen, parte de una reconstrucción, podemos identificar cómo esta iglesia, ¿no? Tuvo en su momento estas tres naves, ¿no? Nave central, naves laterales, un altar hacia el fondo con un escalonamiento. Hay una secuencia, aquí he querido como manejar una misma escala entre la foto y el corte y la planta para que ustedes puedan también hacerse una idea de qué objeto es o dónde está cada uno de estos objetos. Fíjense además, si nosotros recortamos un poco aquí esta proporción y le quitamos este brazo lateral, casi obtendríamos una mezquita. Estas mezquitas como las que veíamos en la India, ¿no? Que eran básicamente un cuadrado con ¿no? dividido en 9 partes iguales y uno de esos elementos sobresaliendo sobre el ábside. Algo nos podemos todavía llevar, si visitamos Saña, ¿no? En cuanto a la solución estructural constructiva, ¿no? Aparentemente las cúpulas, ¿no? Eran sostenidas por estas pechinas, pero unas pechinas con una especie como de canales o pliegues que reposaban en estos elementos que ponen en duda si eran realmente estructurales, ¿no? Porque aparentemente este elemento no tiene continuidad. Aquí podemos ver un poco más de cerca ese detalle de estas aparentemente pechinas. Iglesia y convento San Agustín de Saña. Les decía que este es de todas las edificaciones, de las 4 de Saña, esta es la que está mejor conservada. Arcos de medio punto, columnas pareadas, ¿no? Para recibir precisamente estos arcos, todo resuelto con ladrillo. La clave es renacentista en el sentido que no hay una proliferación de la ornamentación, la escala aún sigue siendo controlada. Si por algo se distingue el barroco es porque prolifera mucho más el ornamento, pero no solo por eso, sino también porque cambia la escala, todo se hace como más grande, ¿no? Todo se piensa como para una escala divina y no necesariamente para una escala peatonal. Aquí podemos ver un poco más en detalle estas columnas pareadas, ¿no? Que tienen una pequeña cornisa en la parte superior.
Y aquí vemos este conjunto, ¿no? Hace un rato cuando veíamos este caso español, ¿no? Que era una gran iglesia, ¿no? De una sola nave, con un gran cuadrado como claustro, lo estamos viendo acá. ¿Cómo se llamaba el claustro? Lo está buscando. ¿San Rodrigo? ¿Cómo se llamaba? No. Monasterio de San Juan de los Reyes. San Juan de los Reyes. Esta iglesia de San Agustín tiene un formato similar a la iglesia de San Juan de los Reyes, España. ¿Por qué? Porque tiene el claustro totalmente lateral, ¿no? O sea, no es un pequeño claustro que se adosa, es un gran claustro que copia, digamos, casi todo el largo de la gran nave y tiene una serie de arcadas, ¿no? Que configuran el patio. Todo esto resuelto con bóvedas de crucería. ¿No? Acá nuevamente está el ejercicio de tener el corte a la misma escala de la planta para que ustedes puedan notar también esta secuencia del espacio, ¿no? Un corte que pasa por acá. Vemos cómo aparecen estas tres naves, pero esto claramente tiene una condición distinta a la europea. Si ustedes se fijan en la proporción, estos son como naves muy achatadas, ¿no? Recuerden el corte de San Lorenzo, el corte de Santo Espíritu, no tienen esto, ¿no? Hay como hay una conciencia, ¿no? de los sismos, de una serie de factores que no dejan que esto tenga las alturas que uno ve en el caso europeo. Nuevamente acá vemos las arquerías, ¿no? De este gran patio. Y acá podemos notar, por ejemplo, esto que es claramente renacentista. Cornisa, ¿no? Con este tímpano triangular. En esta parte inferior incluso tiene triglifos y metopas. O sea, está repitiendo lo que típicamente no ve en un templo griego. Triglifos y metopas. Columnas dóricas, ¿no? Acanaladas, ¿no? El arco de medio punto con una especie de columnas más bajas. Probablemente esta columna tenga un sentido más de escala urbana, ¿no? Tipo el orden gigante de Alberti. Y estas otras pilastras que reciben al arco de medio punto con una escala mucho más peatonal. La parte superior resuelta con esta especie de ático, ¿no? Que tiene este vano, este nicho, ¿no? Que también tiene clara influencia renacentista, ¿no? Un almohadillado suave, no es corpulento, es suave, ligero, casi como una piel que se ha adosado al gran muro. Estos modillones alargados, un entablamento, cornisa y este tímpano semicircular. Tenemos mucho renacimiento entonces, pero internamente las bóvedas han sido resueltas más bien en clave gótica, ¿no? Por eso vemos estas bóvedas de nervadura, ¿no? Típicamente góticas. La altura también del espacio es distinta, ¿no? Bastaría con comparar esto con el corte de Santo Espíritu o la iglesia de Miracolis para darnos cuenta que esto tiene otra connotación. Es increíble lo que podrían ver ustedes en un momento están por Saya. Es como ver, o sea, si nos cuesta un poco entender cómo funciona una cúpula, una bóveda vallida y todo eso, creo que una gran lección que podríamos tener para eso entenderlo de una vez por todas es ir a Saña y ver todos estos huesos que ha dejado las inundaciones. Porque aquí claramente se logra ver cómo funcionan las cosas. Acá está la bóveda vaída con sus nervios, ¿no? Se logra ver la pechina, ¿no? Una pechina, como decimos, medio rara, medio vegetal, y cómo esto se descarga sobre estas pilastras que finalmente llevan todo el proceso residencial. Podemos ver incluso cómo se encuentra, ¿no? La bóveda con este muro. Internamente también este arco que se conoce como arco fajón. Los arcos formeros van en el sentido longitudinal y los arcos fajones van en el sentido transversal. Entonces este es un arco fajón con la bóveda de nervadura. El coro, ¿no? En la parte superior, y el acceso precisamente por debajo del coro, por eso a este espacio se le suele llamar el sotacoro.
la comunicación entre la iglesia y todo este patio conventual se da por esta galería que en su momento debió estar techada, pero que ahora ha quedado al aire libre. Pasamos a Trujillo. Siento que esto va a tener tres partes los dos. ¿Qué es esto? La huaca. ¿El sol? ¿Me parece esta la del sol o la del sol? ¿Cuál es la que están estudiando los arqueólogos, le han estudiado sus trabajos, pinturas, sus pinturas grandes? ¿El sol o el sol? Esa historia 1 ya desapareció. Esa es la boca del sol. A ver. La solución aquí miren un lado de la boca.
Gracias. A ver. La boca del sol, la boca de la luna, al pie del cerro blanco. Este es el arco que trató de definir la posición de estas dos grandes huacas. Algo por lo que se caracterizaban también estas huacas, como muchas otras, era por tratarse de construcciones que constantemente se iban renovando en su uso. Veíamos eso y por eso es que lo de Chan nos parecía más increíble, ¿no? Porque era un caso en el que no sucedía eso, sino que cada nuevo rey de los Chibú se construía su propio palacio al costado del pueblo, no sobre el otro. Lo de las huacas del sol y de la luna tiene otra lógica. Una lógica distinta. ¿No? Estos son los elementos decorativos en los muros que se han descubierto en la huaca de la luna. El dios Ayapaek, que es como una transmutación, digamos, ¿no? de los dioses originales chavinoides, simétricos, y donde aparecen estas tres figuras, ¿no? La serpiente, el puma, el ave, el pez. Entonces, en todo caso, es una maduración iconográfica de los antecedentes chavinos, con pigmentaciones que luego vamos a ver el impacto que tienen en la arquitectura, que son claramente extraídas a partir de la vegetación y de los recursos minerales, de las tierras que cuentan en el paisaje. Entonces, estos tonos rojizos, amarillos, negros, blancos, no van a ser precisamente porque son parte de los gustos de esta cultura, sino porque son los colores que quedan a disposición a partir del tipo de suelo que hay, el tipo de vegetación que hay cerca. Obras increíbles como esta de acá, que se dice que daba así un gran patio ritual, ¿no? Donde quedaron aquí grabados precisamente todos esos momentos en los que guerreros y la población en general se reunían en este espacio. El otro gran antecedente de Trujillo, evidentemente, es Chan Chan, ¿no? Esta gran ciudad de adobe, ¿no? Donde justo veníamos diciendo que los templos, ¿no? Estos hasta 10 templos que hasta el momento se han ido descubriendo, no se superponen, sino que cada uno tiene su presencia, lo cual de alguna manera permite que haya una línea cultural de herencia, de memoria, que está constantemente presente en el paisaje. A diferencia de la huaca del sol y de la luna, donde el pasado queda enterrado, aquí el pasado queda constantemente expuesto. A su vez también hay grandes atributos ornamentales, ¿no? Que son como exploraciones geométricas, volumétricas, de juegos de sol y sombra, que hacen referencia a la vida de esta gente, ¿no? A la vida de los pescadores, que replican de alguna manera esas redes precisamente con las que hacen la pesca, y la presencia de este artefacto paisajístico, ¿no? Conocido como el huachaque, ¿no? Que funcionaba como un gran estanque que permitía que el agua aflore, ¿no? Ya que está muy cerca del mar, el agua afloraba y se permitía ahí la presencia de agua, incluso estando a cierta distancia del mar, y teniendo un paisaje verde bastante importante, ya que permitía también regular la temperatura interior. Imaginemos estar en Chan Chan, ¿no? Al mediodía, ¿no? El desierto. Lo bueno que debe haber sido tener cerca el huachaque, ¿no? Una especie de estanque prehispánico. Entonces, cuando estamos hablando de Trujillo, ¿no? Recordamos este primer anillo, ¿no? Que es actualmente es una circunvalación, es una gran avenida, ¿no? que bordea toda la ciudad principal, la ciudad original, y antiguamente por aquí es donde precisamente se construyó la muralla. De hecho, hasta aquí es la primera ciudad de la que estamos mencionando que tiene muralla. Se empezó a construir por los mismos años en los que se estaba construyendo la muralla de Lima también, 1687. La proximidad de Trujillo con el mar, es decir, con el ataque de posibles piratas y corsarios, es mucho más corta, ¿no? La distancia es mucho más corta hacia el mar. Si pensamos en Lima, en realidad tiene por medio el Callao y una serie de elementos que la alejan del
el mar, ¿no? En cambio, Trujillo sí queda como muy expuesta al mar. Aquí hay una horizontal que la corta este gran desierto. Chan está de este lado, y por este lado está el Cerro Blanco con la Huaca del Sol y de la Luna. Entonces, ¿qué deciden hacer los españoles? No van ni a Chan ni sobre las Huacas, que son los dos principales vestigios de Trujillo, sino deciden fundar algo totalmente nuevo, justo en la intersección, favorecidos todavía por el río Moche, ¿no? Que es este de acá, que habíamos dicho que es lo que ayuda también a definir la posición de Chan, y que en este caso también va a beneficiar la aparición de esta nueva ciudad española. Entonces, la lógica de Trujillo es esta, ¿no? Es una ciudad amurallada. De hecho, descubrí hace poco que cuando en otros países de Sudamérica se enseña en este periodo, en el curso de Historia de la Arquitectura, en casi todas las medidas curriculares se incluyen a Trujillo, porque Trujillo es el único caso en Sudamérica donde los españoles donde se acercaron mucho más al ideal clásico. Si nos damos cuenta, Carrus, Vetumanus, plaza en el medio, muralla elíptica y manzanas, donde ahí quizá es donde no se cumple lo ideal, pero más o menos homogéneas en su formato. Entonces, por eso es que Trujillo termina siendo una ciudad ejemplar. No van a encontrar ustedes otra ciudad fundada por españoles donde haya quedado tan cerca el ideal clásico. Trujillo es la ciudad elegida para lograr condensar un poco más estos ideales. Dijimos que el río Moche pasa por este lado, ¿no? Pero lo que hacen los españoles es desviar este río. Obviamente no lo hicieron ellos, hubo mucha gente y muchas manos que tuvieron que hacer ello. Desviar el río Moche para poder introducirlo por esta zona, ¿no? Desde más o menos el noroeste, y que a partir de ese acueducto, digamos, esta agua pueda llegar hasta la gran plaza, que como sabemos, más allá de su sentido estético, tiene también un sentido funcional, ¿no? Ahí es donde está la pileta, el agua, ¿no? La presencia de la civilización, ¿no? Lo que nos hace diferentes de los demás es que consumimos un agua pura, un agua dulce. Y eso le va a terminar de dar nombre a esta parte, ¿no? Esta parte es esta misma, ¿no? El río Moche desviado llega por esta zona y se genera un estanque, ¿no? Que es como un primer filtro para el agua, para que luego subterráneamente llegue hasta la plaza de Armas, en esta zona. En esta zona, ¿no? Al igual que en estos otros tres puntos cardinales, se van a ubicar portales. Como dijimos, la presencia de las murallas no anula la relación con el exterior. De hecho, si lo anula, entonces no hay mano de obra, no hay quien haga nada. Entonces se necesita todavía ese contacto con el exterior. Hasta el día de hoy se tiene todavía evidencia de este portal, ¿no? Y de hecho se tiene todavía el trazado de este bastión, de esta muralla, y hacia este lado se tiene todavía un pedazo de este muro, ¿no? Esas son los tres grandes vestigios que han quedado todavía de la muralla. Y me parece que, bueno, lo vemos sobre el final de eso. La iglesia de la Merced, ¿no? Hay muchas órdenes que se van repitiendo, ¿no? La Merced, franciscanos, dominicos, ya les digo, esta. De hecho, creo que vamos a ver si nos funciona como anticipar las preguntas, para funcionar. Una pregunta de la tercera práctica será: estamos viendo iglesias, ¿no? La Merced, Santo Domingo, etc. Pero estamos viendo que en diferentes contextos la solución es distinta. Esta es la Merced de Trujillo. Vamos a ver la Merced de Lima, vamos a ver la Merced de Arequipa. Y si nos queremos preparar para la tercera práctica, una pregunta será identificar, ¿no? Cómo una misma orden religiosa en diferentes partes del Perú cambia el lenguaje, ¿no? Adapta su arquitectura y obviamente entender cómo lo hace constructivamente, formalmente, estructuralmente, ambientalmente, etc. Bueno. ¿Cómo está resuelta la iglesia de la Merced? Con dos grandes espadañas también, una base lisa, una portada que resalta sobre el resto de la construcción,
no hay que guiarse mucho por los ladrillos que aparecen acá, porque esta obra está en remodelación, entonces no imaginemos que esto es de ladrillo. En realidad es muy probable que esto haya sido blanco también, pero que la remodelación aún no está completa. En todo caso, lo que sí nos podemos llevar de este caso es un volumen macizo, liso en la parte inferior, portadas donde se recargan los elementos ornamentales y espadañas que también hacen lo propio. Sin embargo, en el interior notamos que las pechinas, que si bien es cierto todavía se logran distinguir como los elementos que reciben a la gran cúpula, sin embargo estamos notando cómo la carga ornamental está empezando a deformar un poco el sentido estructural de esta pechina. La iglesia de Huanchaco, de 1603, de hecho es conocida por ser la primera iglesia que es consagrada a la Virgen María en Sudamérica, y está ubicada en Huanchaco, es decir, no está en Trujillo ciudad, digamos así. Cumple con las condiciones de los primeros templos para indígenas que construyeron los españoles. Templos que originalmente van a ser denominados como templos doctrineros, templos que sirven para adoctrinar al indígena. ¿Y cuáles son las condiciones de estos templos doctrineros? En principio se busca estar siempre sobre una parte alta, ¿no? Dominar el paisaje, servir como punto de referencia para los nativos. En segundo lugar, contar con un atrio lo suficientemente amplio para poder desahogar a todos los fieles que han ingresado a este espacio. La presencia del muro pretil, ¿no? Que es esta separación entre lo terrenal y lo sagrado. Y luego la solución muy práctica del volumen, ¿no? En este caso con una sola nave y además una sola torre campanario. Aquí podemos ver cómo se asoma esta iglesia, ¿no? Que ya les digo, no es una iglesia de la ciudad, sino es una iglesia que está como en un ámbito más periférico, y podemos notar cómo se resuelve con notas claras. Se ha posicionado sobre el monte, tiene el muro pretil aquí, ¿no? Que se adosa al atrio, una especie de balcón o de mirador en esta zona. El tema barroco, que digamos es una fase posterior, se logra apreciar aquí principalmente por la difuminación de las esquinas, ¿no? Si notamos en la torre campanaria casi no se perciben las esquinas, porque hay una serie de pilastras que se van sucediendo, como escalonando, y eso va deformando la presencia de aristas, ¿no? No se conciben aristas casi. Las pilastras están reunidas de tal forma que han diluido la presencia de estos lados. El interior, muy básico, ¿no? Una sola nave, cornisas que van techando estos arcos que configuran capillas hacia los lados, y la presencia de un retablo que seguro cuando tengan el PDF van a poder ver mejor. Es un retablo trabajado íntegramente en madera, pero van a notar que no tiene la carga ornamental como tienen las catedrales, por ejemplo. Está trabajado con madera, pero mucho más austero, mucho más modesto. Hasta aquí, algo que empieza a destacar en estas iglesias trujillanas, como se habrán dado cuenta, es la presencia del color. Color que además tiene mucha relación con los colores que hemos visto en la Huaca del Sol, o la Huaca de la Luna, ¿no? Estos rojos, amarillos, anaranjados, marrones, que de alguna manera también están influyendo en el repertorio o en el catálogo formal. La iglesia que mejor evidencia este interés del español por comprender el territorio sobre el que está es evidentemente esta iglesia, la iglesia de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Los jesuitas son de las últimas órdenes religiosas que se fundan, porque sabemos que los mercedarios, los franciscanos van apareciendo, junto con los dominicos van apareciendo por diferentes digamos, predicadores que luego se vuelven santos y van fundando órdenes.
eso ya desde la Edad Media. Sin embargo, con los jesuitas pasa algo muy, muy particular, ¿no? Ellos como orden aparecen en el contexto de la contrarreforma, es decir, cuando Martín Lutero está buscando, ¿no?, propiciar este cisma, ¿no?, de separar a estas órdenes protestantes, ¿no?, sectas protestantes, etc. Los jesuitas aparecen más bien como la orden católica cristiana que tiene la gran misión de recomponer la unidad del mundo católico cristiano, ¿no? Y no lo va a hacer desde la espiritualidad solamente, sino que hay un entendimiento que para lograr reunificar la iglesia que se está partiendo, ¿no?, debido al cisma generado por Martín Lutero y sus secuaces, digamos, hay un entendimiento que eso no se va a conseguir solo desde la espiritualidad, sino que hay un tema también de racionalidad que la iglesia debe incorporar. Es decir, no convencer solamente, no solamente por el atributo espiritual, ¿no?, por la cuestión espiritual, gaseosa, medio, ¿no?, inmaterial, sino convencer desde lo objetivo, lo concreto, lo material, ¿no? Es decir, de alguna manera relacionar el discurso con la materia. Y eso lo resuelve de una manera magistral la Iglesia de la Compañía de Jesús. Discurso con materia. El discurso típicamente cristiano católico es un discurso ecuménico, ¿no?, que es abierto, está abierto a los demás, es tolerante, etc., ¿no? Bueno, depende de qué página leamos de la Biblia también, ¿no? Pero típicamente es como muy ecuménico. Eso lo entienden los jesuitas, ¿no? O sea, ¿qué peor puede ser para un mundo religioso que se está partiendo que el empezar a generar sesgos, ¿no? No le conviene, lo que le conviene es una lectura más abierta, más universal. Entonces, ¿cómo resuelve la arquitectura ese sentido ecuménico universal de los jesuitas? Apelando a iconografías típicamente trujillanas. Por más que quisieron, o por más que hubieran querido, esta iglesia no pudo ser más alta, porque los terremotos ya le imprimen a esto una restricción muy marcada. Por otro lado, los colores, que aquí son mucho más deliberadamente moches, ¿no? Son moches, son colores chanchán, estos rojos, amarillos, la presencia de estos elementos como a modo de guirnaldas, ¿no?, que de alguna manera recuperan este sentido de los tejidos que veíamos en chanchán a modo de redes de pescar. Y estos como pináculos que están adornando la espadaña, pero que no tienen la verticalidad típicamente gótica, sino que son pináculos más achatados, ¿no? O sea, todo está como moderado, todo ha ido encontrando su proporción por el lugar en el que está. Los colores, la altura, el material con el que se hace, todo eso está respondiendo a una condición muy local, ¿no? Entonces, digamos que los jesuitas entienden muy rápidamente que la propia iglesia, ¿no?, como construcción, necesita ser también parte del discurso, ¿no?, un discurso más ecuménico, un discurso donde el otro, el nativo, el indio, puede llegar a entender como parte de algo que quiere conectar con el mismo. El patio interior, actualmente esta iglesia funciona como sede de la Universidad Nacional de Trujillo. Se hace, bueno, en fin. Este patio, ¿no?, es el patio que se ubica por esta zona, ¿no?, de este lado, como ven, tiene esta típica arcada, ¿no?, renacentista, pero nuevamente el espesor de las pilastras no nos dejan creer que esto es un paisaje europeo, ¿no? Lo que vemos son elementos mucho más masivos. La parte superior adornan una especie de topas, ¿no?, que van también recuperando este sentido clásico. Un espacio bastante desprovisto de ornamento. ¿Por qué el ornamento se ha concentrado más bien en toda esta gran portada principal y esta portada lateral? Digamos que se ha resuelto con patios muy austeros, pero se ha concentrado la carga ornamental en las portadas, pero no es una ornamentación como la que veíamos en Cajamarca, ¿no?, que se trabajaba con piedra, con andesita, casi como de sentido como de plateresco, mucha afinidad con el plateresco español. Acá estamos viendo algo mucho más iconográfico, ¿no?, casi escenográfico, ¿no?, como si se hubiera montado un gran teatro de formas y colores
¿no? Que están tratando de recuperar un poco estos vínculos con el pasado noche. La iglesia de Santo Domingo, ¿no? Esta es la de Trujillo, trabaja la torre campanaria, curiosamente no en la esquina, como la que vemos aquí en Lima, ¿no? Que la torre campanaria está justo en la esquina, ¿no? Aquí más bien la torre está del otro lado. Y se ha resuelto como una especie de voluta, ¿no? O de gran nave, ¿no? que trae un poco el espacio interior hacia el exterior y que la hace bastante horizontal, ¿no? Mucho más horizontal de lo que hemos visto en otros casos. Si estudiamos la planta, ¿no? Podemos ver que se resuelve con estas tres naves. Hay un espacio muy introspectivo, podríamos decir, en esta primera parte, ¿no? Mucha presencia de muro, mucha masa, pero luego esto en el interior se libera y se consigue un espacio mucho más fluido. Hacia este lado tenemos nuevamente el convento. Una vez más la presencia del color, ¿no? La presencia de estas portadas que tienen, ¿no? Como estos elementos renacentistas, pero que están empezando a ser ligeramente alterados. Nunca vimos una cornisa triangular que haya sido atravesada por el óculo. El óculo siempre iba a la parte superior al tímpano triangular. En este caso, el constructor peruano lo que ha hecho es, de alguna manera, transgredir la unidad del tímpano para sobre eso colocar ese óculo, ¿no? Entonces, como vemos, hay claramente un repertorio formal, foral, extranjero, pero sobre eso hay ciertas libertades que se permite el constructor local. Si vemos un poco más de cerca, ¿no? Esto que les mencionaba, el óculo que ha perforado, que ha transgredido la integridad de esta cornisa, estas columnas pareadas, ¿no? Que por su esbeltez no permiten traducir esto como en un orden gigante, ¿no? Aparecen unas pilastras menores, ¿no? Que son las que sí reciben al arco de medio punto. Aquí no estamos hablando de espadaña, por ejemplo, ¿no? Como la que vimos en la Merced, o la que vimos en la iglesia de los jesuitas. Estamos hablando de una torre donde nuevamente aparece esto de la difuminación de las esquinas, como lo habíamos visto en Huanchaco, esquinas difuminadas, disueltas. El espacio barroco también quiere entender el espacio como un espacio total, integral, pero no lo hace como lo hacía el gótico, lo hace más bien con la disolución de esquinas. O sea, uno todavía logra ver pilastras, logra ver cornisas, logra ver portadas, pero logra ver también ciertas inflexiones. Los elementos están ahí, uno lo reconoce, pero también reconoce que están ligeramente alterados. El interior mucho más austero y, como casi siempre, el retablo en el altar mayor es lo que concentra toda la carga ornamental. La Catedral de Trujillo, ¿no? Es, digamos, de 1647, ya siglo XVII, mediados del siglo XVII. Encontramos, bueno, nuevamente sabemos que es catedral porque tiene el triple acceso, bastante, digamos, corta en altura para lo que hemos visto en casos extranjeros, ¿no? Nuevamente aquí estamos trabajando básicamente con barro, con quincha, bases de piedra en algunos casos, pero los materiales permiten solo llegar hasta ciertas alturas y los sismos de hecho no dejan que esto pueda crecer más. Nuevamente la presencia del color, ¿no? De hecho la actual catedral está pintada así de amarillo, pero si uno revisa las acuarelas del padre Baltasar Martínez de Compañón, que fue cardenal de la diócesis de Trujillo por estos siglos más o menos, siglos XVII y XVIII. Si ustedes revisan sus acuarelas, van a notar que cuando él pone la catedral de Trujillo en sus acuarelas, incluso la catedral tenía más color. Estaba pintada de rojo, de azul, de verde, de blanco. O sea, era mucho más diversa, tenía mucha más diversidad de colores, incluso de la que podemos ver ahora. ¿Cómo está resuelta la catedral? ¿No? Bueno, tiene estas tres naves, ¿no? En realidad una sola gran nave con capillas laterales, ¿no? Este elemento es el coro, que en realidad está en la parte superior, y nuevamente la presencia de un atrio en forma de L, ¿no? Acá vemos diferencias que con pequeños gestos nos están revelando que esto es Trujillo y no es, por ejemplo, Cajamarca o no es Piura. Si nos damos cuenta, nuevamente acá está el muro pretil.
el muro que divide lo sagrado de lo terrenal, y con la cruz, esta que también era muy típica en los primeros templos doctrineros. ¿Cuál es el gesto que nos revela que aquí estamos en una condición distinta? ¿Perdón? El color, claro, pero adicionalmente es la presencia de escalinatas, que aquí no se logran notar porque hay un carro estacionado, pero aquí hay unas gradas. Es decir, el atrio está elevado, aproximadamente unos 50-60 centímetros por respecto al nivel de la calle. ¿Y esto por qué? Por las lluvias. O sea, esto no lo vamos a ver en otros casos. No lo hemos visto en Cajamarca, por ejemplo. Los atrios estaban casi siempre a nivel, ¿no? En este caso, todo el atrio está elevado sobre esa plataforma, precisamente para poder resolver esos temas de la lluvia. Interiores, ¿no? Interiores, como hasta ahora parece es una regla en el caso trujillano, interiores muy modestos, ¿no? Muy austeros, más bien el retablo del altar mayor es donde se concentra todo el remate ornamental. Estas pinturas son ya posteriores, no vayan a pensar que ha sido así desde siempre. La lógica estructural es muy clara, ¿no? Se lee la cúpula, se lee el tambor, las pechinas, las pilastras. No hay una intención de sobrecargar esos elementos. Si vemos en el corso, la catedral, notamos nuevamente ese detalle, ¿no? De las esquinas que se empiezan a disolver para, en lo posible, no generarle aristas a estos remates, ¿no? Entonces empezamos a encontrar cómo hay patrones que se repiten en esta arquitectura trujillana. Acá creo que se nota un poco esto que les decía del atrio que está elevado, pueden notar ustedes, ¿no? Hay unas escaleras que permiten que ese atrio quede a un nivel distinto que el de la calle. Todo eso también hay que entenderlo en el contexto de este gran cielo azul que suele tener Trujillo, igual que Cajamarca, que dialoga bastante bien con estos colores primarios que vemos que se están usando en nuestras iglesias. Los vestigios que han quedado de la muralla en el caso trujillano son solo estos tres, ¿no? La portada, esta portada que daba acceso, y era acceso y a la vez también salida desde Trujillo hacia el extramuros. De este lado estamos viendo la plazuela del estanque, ¿no? Se asoman ahí un poco estos árboles que nos revelan eso. La solución es como una especie de arco de triunfo, ¿no? Pero con ligeros toques un tanto medievales, ¿no? Que le dan una masividad bien particular. Tiene también ciertos gestos moriscos, ¿no? Si ustedes recuerdan la mezquita de Córdoba, cuando veíamos el interior, usaba estos colores, ¿no? Rojo y blanco, ¿no? Que no tienen nada que ver con el Perú, por cierto. Ha sido coincidencia, pero son esos colores mismos los que también aparecen en esta portada. La portada además tiene también estas alteraciones, ¿no? El tímpano triangular que es cortado para que aparezca esta especie de torreón en el eje de simetría. Estas portadas no solamente eran objetos materiales, también servían para informar, digamos, a los foráneos, ¿no? A los peregrinos. Por eso que normalmente ven inscripciones aquí, como por ejemplo los años en los que se había construido la muralla, anotaciones de quién era el rey, cuando esto se había hecho. Es decir, no solo es una cosa material, también es como una especie de pancarta publicitaria que sirve para dar información al resto de la población. El otro gran vestigio que ha quedado es este gran muro, ¿no? Que en su momento conectaba dos grandes bastiones poligonales, ¿no? Normalmente muchas veces ha sido alterado, ¿no? Hay como bastante, muy poco cuidado del patrimonio, ¿no? Pero si queremos estudiarlo también tiene una condición un tanto chanchán, ¿no? Muro macizo, también de adobe, y en la parte superior esta coronación, que es como una especie de celosía, tiene un acabado que hace recordar un poco a estos acabados que vemos en Chanchán, ¿no? Estas redes de pescar. Claro que no están trabajadas con adobe, probablemente el español no sabía cómo hacerlo con adobe, ¿no? Pero lo ha trabajado con madera, ¿no? Entonces hay una relación ahí, ¿no? De masa, una relación de celosía, que algo nos deja ver todavía un poco de los antecedentes con Chanchán. Este gran parque que vemos en esta última imagen, en realidad está conformado por uno de los bastiones, ¿no? Uno de los bastiones tiene sus
4 lados es un polígono que ha configurado un espacio y que actualmente se ha convertido en un parque, pero en su momento era un gran bastión que estaba en el perímetro de la muralla. Aquí tienen los años de la construcción de la muralla, 1687, 1690. Fue una muralla mucho más corta, la de Lima tomó un poco más de años, pero se construyó, se empezó a construir en el mismo año que la de Lima. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya, entonces, bueno, creo que ahí hacemos esta pausa. No hemos logrado terminar con todo esto. Sospechaba que iba a ser así porque hay mucha información, pero bueno, el día viernes continuamos con eso. Y sobre lo de mañana, no sé si les habrá alguna pregunta. Nada. Traigan cuadernillos, por favor, o 1, 2 de estos papeles. ¿Cuadernillos se llaman? Traigan por si el espacio no les va a alcanzar o algo, para que no pierdan el tiempo yéndose a comprar. Vengan con eso. Todo van a necesitar. Ninguna cosa. Maqueta es una vez. Sí, las maquetas solo a primera hora se dejan, quizá aquí adelante, y luego ya pueden. ¿Ya es necesario tomarle la foto? No sé. Claro, sí. Creo que sí. Hay unas carpetas, ¿no? Están con sus nombres y todo como para que no haya problemas. Ya. Bien, muchas gracias. Sí, entonces, para que no que haya una clase de lo voy a partir para que sí, pero venía porque se me olvida no sé cómo me Tengo que hacer mañana mismo a hacer examen. ¿Cómo mejorar esto? ¡Qué chévere! No, lo que pienso es más que todo el corte. Creo que el corte hay que hacerlo solo esta parte. Porque las culturas que son chiquitas así, no creo que va a salir más complicado. Creo que sería hacer el corte más que todo, y la parte de extensión, hacerlo la parte, hacerlo en 3D. Y ya lo demás lo hacemos con más tiempo. Claro, el observador. Como creo que al menos toda esta partecita no se entiende, y además ya terminamos. Más o menos todavía estamos buscando para enlazar todavía. No, la batería.